Ok. Bien. Entonces, vamos a estar hablando en la sesión del día de hoy de la condición de maximización del beneficio a corto plazo. ¿Qué significa en español? En español significa lo siguiente: una empresa que no tiene poder de mercado, que es precio aceptante, va a tener de alguna manera la necesidad de decidir cuánto va a producir. Ya sabemos por las clases anteriores que las empresas van a decidir dos cosas principalmente: condiciones de precio y condiciones de cantidad. En el modelo de competencia perfecta, decimos que todas las empresas son precio aceptantes. ¿Por qué? Porque aceptan el precio que les dicta el mercado, dado que no tienen el suficiente poder como para incidir en las condiciones de precio. Entonces, la única decisión que pueden tomar las empresas en un modelo de competencia perfecta es cuánto van a producir. Si las empresas producen de más, les va a acarrear costos, y la curva de los costos, esa que ustedes veían en el parcial pasado, se va a elevar. Y entonces cuando se eleva de tal manera que el costo está más arriba que el ingreso total, tenemos una condición de cierre. Por eso es que era muy importante la sesión que observamos sobre el mínimo y el óptimo productivo, porque mínimo y óptimo productivo deciden quién vive y quién muere en el mercado. Esa es la razón por la cual en una sesión anterior también decíamos que era la competencia perfecta un tanto cuanto darwiniana, ¿no? En el sentido de que competencia perfecta permite la sobrevivencia de la empresa más fuerte, ¿sí? Entonces, eso hace o produce o genera que solamente estén produciendo dentro del mercado las empresas que pueden producir a ese costo bajo, que es un costo que es semejante a el costo marginal, y ese es el famoso precio justo que le gusta hablar el presidente en sus pláticas mañaneras. Bueno, entonces, condición a corto plazo para la empresa en su momento en el que va a buscar maximizar su beneficio es decidir qué cantidad va a producir. Ahora, hay mucha gente que me dice: oye, García, pero esas cosas no son muy matemáticas, no son para economistas, no son algunas cosas locas que la gente se inventó. No, ¿por qué? Porque todas las empresas tienen que tener esa decisión de cuánto van a producir. A eso se le llama, en la realidad, planeación de la producción, ¿sí? Y planeación de la producción lo tiene tanto la señora que vende tamales afuera del Oxxo, ¿sí? Como los que venden montados a gran escala, como, no sé, montados el Escuadrón, hasta Jabil, hasta Ford Motor Company. Todas las empresas, sean del giro que sean, y sean también del tamaño que fueren, tienen que planear la producción. No, es algo que no se pueden pasar. Hay gente que administra como si fuera fútbol, soccer, ¿no? ¿Hasta dónde le avanzamos, hermano? Pues avánzale hasta que le des, hasta que te dejen. No, aquí no, porque también si produces de más, se te disparan los costos marginales y echan a perder tu utilidad. Bueno, sin más preámbulo, lo que queremos tratar de decir es cómo elige la empresa competitiva su nivel de producción Q a corto plazo. Y para esto, déjenme avanzamos aquí de lámina, ¿sí? Teníamos el ejemplo de la vez pasada, que nada más lo voy a tocar porque ya lo vimos ayer, y en el cual tenemos acá de pasadita. Déjenme agarro aquí un lapicito para poder escribir, ¿no? Sí, escribir. A ver, por aquí alguien levanta la mano. Coméntenos qué necesita. Qué se yo, profe, es que ayer a nosotros no nos dio clase. Perfecto, por eso estoy haciendo esta introducción. Ok. Sí, esto es exactamente. Les voy a decir en 5 minutos lo que les estuve durmiendo a la gente ayer por media hora. Entonces, aquí nosotros tenemos unas curvas que ustedes ya las conocen. Si no las conocen, pues las vemos con todo gusto. Esta curva aquí en color morado, ¿no?, que tenemos, es la curva del costo total. La curva del costo total, que sabemos que tiene esa forma de curva porque va ligada a la producción Q. Eso no hay ningún problema. Luego después tenemos una recta en color negro. Esta recta en color negro que tenemos aquí, la estoy remarcando. Escuchen ustedes acá el pulso, ¿no? No vayas a correr en la mañana CU porque te queda el pulso de maraquero.
¿Y qué es el ingreso total? El ingreso total es P por Q. Entonces, nosotros estamos suponiendo para este ejemplo que tenemos aquí que el precio es de 18. Ahí está. Ahí está. Precio igual a 18. De tal manera que vendes una unidad y te entran 18. Vendes otra, te entran 18. Sumados a los 18 son 36. Y así subsecuentemente. Así se forma esta recta. Entonces, nosotros sabemos, la voy a poner aquí, de nuestro parcial pasado, que las utilidades son iguales al ingreso total menos el costo total. Por lo tanto, al restar esta recta negra, si yo le resto la curva que tengo en morado, que es la del costo, me van a dar las utilidades. Y entonces me voy a dar cuenta, si soy acá muy visual, y si no soy muy visual, pues aquí lo vamos a poner con todo gusto, que va a haber momentos en los cuales el costo va a estar arriba del ingreso total. Entonces, aquí, preguntándole a la noble audiencia que está viendo este video, ¿qué situación empresarial tenemos cuando el costo está más arriba que el ingreso total? Pérdida. Es una situación de pérdida, ¿no? Entonces aquí le vamos a poner una situación de pérdida. Pérdida con acento en la E, porque sin acento, pues significa otra cosa. Entonces, esa es la razón por la cual nosotros aquí tenemos una zona de pérdidas. Y nosotros decíamos en la sesión de ayer, decíamos, por esa razón, cuando vienen merolicos y maraqueros como el Máster Muñoz y ese tipo de gente que te dice, arriba y adelante, ojalá tuvieras hambre. Todos los negocios empiezan con pérdida, idiota. No puedo decir idiota. Bueno, perdón, genio. Todos los negocios empiezan con pérdida. ¿Sí? Sí, todos los negocios empiezan con pérdida. ¿Por qué? Porque es el tiempo en el cual se está pagando la infraestructura, los primeros costos. Por eso es que es muy importante que la empresa competitiva haga decisiones coherentes. Ahora, esa zona de pérdida, ¿la podemos ver? Sí, aquí tenemos una curvita en rojo. ¿Ustedes aprecian una curvita en rojo en su cámara? Sí, profe. Ok, esta curvita en rojo le llamamos curva utilidad o ecuación utilidad. ¿Qué es una curva utilidad o una ecuación utilidad? Pues no es más que una, la medición de la utilidad. Entonces, si nosotros tenemos aquí el cero absoluto, aquí le voy a poner cero absoluto, ¿no? Todo lo que está arriba va a ser positivo y todo lo que está abajo, por definición, pues va a ser negativo. Y entonces aquí tenemos una zona de pérdidas. Ahora, ustedes digan, ustedes que están de aquel lado de la pantalla, me sirven como monitor para ver si está viendo lo mismo. ¿Existirá en ese esquema una zona de utilidad? Claro que sí, existe una zona de utilidad. Esta es la zona de utilidad, la que tenemos aquí. Ando en modo Dora la exploradora, ¿no? O sea, hago la pregunta y luego yo mismo me la contesto. Es genial. Estoy muy feliz porque ya me están diciendo en la otra universidad, la que trabajo en la tarde, que ya vamos a regresar a clases presenciales. Y ya vamos a dejar todas estas cositas. Es genial la noticia que nos dieron hoy en la mañana. Esa área que tenemos de ahí, que acabamos de achurar en verde, es una área de utilidades. Ahora, esta área de utilidades, para el ejemplo que tenemos aquí en la laminita, ¿no? Esa área de utilidades, la vamos a tener a ciertos niveles de Q. Por eso es que la situación de la empresa o el problema de la empresa es saber a qué nivel de Q produzco. Si está produciendo 4.7, apenas va a sacar los costos. Entonces, ese sería lo que comentábamos nosotros en el parcial anterior, el mínimo productivo. ¿Por qué? Porque únicamente estás sacando los costos que ya tienes. O lo que los administradores o los emprendedores que no tienen estudio le llaman tablas, ¿sí? A veces cuando está regateando con algún consumidor, te dice, no, mi jefe, ¿cuánto es el precio mínimo? No, patrón, esto es el mínimo, porque si no ya quedó tablas. Entonces, ese ya quedó tablas es precisamente este mínimo productivo. Ahora, si nos vamos más allá del 8.7, todos los valores arriba de 8.7, tenemos otro fenómeno. Entonces, ustedes que lo están viendo ahí en casita, ¿sí? Tenemos un fenómeno en donde la curva se dispara, ¿sí? Porque se disparan los costos. Ahora, hay gente que me preguntan a estas alturas del partido, oye, ¿pero por qué dices que se disparan los costos? Bueno, porque como va incrementando Q y para hacer Q
¿sí? Aquí lo voy a anotar. Está en función de los dos factores productivos que tenemos. Al meterle más producción, tenemos más necesidad de contratar mano de obra y contratar capital. Y esos factores productivos pues cuestan. Entonces, al costar más, llega un momento en que es más el costo de estarle metiendo que lo que estás recibiendo por concepto de el ingreso total. Y esta área que tenemos aquí, jóvenes, es lo que los negociantes o los emprendedores le llaman echarle dinero bueno al malo. Son frasecitas que tiene la gente que tiene negocios, que las han acuñado desde cientos de años. Y dice, no le eche, te dice, tú llegas con un empresario viejito y dice, no, mijo, no le eche dinero bueno al malo. Bueno, pues él no tiene un curso formal de economía, pero ¿qué significa echarle dinero bueno al malo? Pues que le estés dando tú o comprando insumos de la producción en una producción que no te va a servir para nada. ¿Por qué? Porque te está costando más producir que el beneficio que estás obteniendo. Ahora, ustedes díganme, ustedes que están por ahí en casa, díganme y coméntenme, ¿dónde nos convendría producir según el esquema que tenemos ahí? ¿Dónde nos convendría producir? Pues donde está la utilidad, ¿no? En donde ahorita marcó con verde, entre las dos líneas azules, creo que es donde nos conveniría producir, ¿no? Ok, pero aquí tenemos un rango de eso, ¿no? Tiene un rango desde 4.7 a 8.7. ¿Cuál le dirían ustedes al emprendedor? Yo creo que el de máximo, ¿no? El que llega al punto máximo de beneficio. Exactamente, hay un punto máximo que sería como el punto, bueno, no podemos decir ese punto, el punto pi, por así decirlo, ¿no? El máximo. Y entonces el punto máximo lo vamos a encontrar, ¿dónde? Lo vamos a encontrar, déjenme agarrar un lapicito negro, ¿no? El punto máximo lo vamos a encontrar aquí, ahí está, una X. Y ese punto máximo lo vamos a obtener geométricamente donde la pendiente es 0. ¿Sí? Donde la pendiente es 0. ¿Por qué lo vamos a tener donde la pendiente es 0? Porque es máximo precisamente. Ahora, ¿cómo lo obtienes? Bueno, pues ese punto máximo lo obtienes con la derivada de la función utilidad respecto a Q igualándola a 0. Y entonces ahí sacas el temita ese que te decía tu profe de la prepa, de mate 5, ese de máximos y mínimos, que era el último tema, el más olvidado, era como la alita del pollo, lo que nadie se quiere comer, lo que está al último en el curso de cálculo. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que una derivada es la pendiente, entonces la pendiente de la función utilidad aquí va a ser positiva a lo largo de esta sección de la curva, ahí está positiva, ahí lo estoy marcando. Llega un momento en que la pendiente es 0 y luego después es negativa. ¿Sí? Ahí la tenemos. Entonces, a mí me interesa ese punto exacto. ¿Dónde voy a tener la utilidad? Este es el punto. Y aquí es el punto donde se maximiza la utilidad. Ahora, para ustedes que están siguiendo, ¿sí? Para las personas que están siguiendo la plática, bueno, ¿cómo le hago para saberlo? Bueno, primero, es el máximo de la función utilidad, pero también hay otra forma de sacarlo. Hay una pendiente de la curva utilidad, que ahí ya tenemos, y hay una pendiente de la curva del costo total. ¿Sí? Cuando esas dos pendientes son iguales, es el máximo de la apertura de la utilidad, y ahí encuentro el máximo de la utilidad. Matemáticamente, ¿cómo lo sacamos? Bueno, pues vamos a sacar la pendiente del ingreso total. Déjenme agarrar un lapicito negro. ¿Sí? La pendiente de la función ingreso total respecto a Q debe ser igual a la pendiente de la función costo total respecto al movimiento de Q. Ahora, si nosotros recordamos un poquito y no estudiamos nada más para pasar para obtener el 70, esta expresión de aquí, ¿cómo se llama? Ok, modo Dora la exploradora. Pues sí, la derivada de la función IT respecto a Q se le llama ingreso
marginal. Y por otro lado, ¿cuál sería la derivada de la función costo total respecto a Q? Que ustedes ya la saben. Y si no se acuerdan, pues la recordamos con mucho gusto. Este se llama costo marginal. Entonces, cuando las dos pendientes, tanto el ingreso total como el costo marginal, son iguales, las dos pendientes, ahí me garantiza que es este máximo. ¿Cuál? Este mero de aquí. O como dicen ustedes aquí en su tiempo, yo merengues. Ahora, alguien pudiera preguntarse, ¿y para qué nos estás diciendo esos números y esas cosas? Bueno, porque esta, jóvenes, esta es la condición de maximización del beneficio. Ahí está. Ahora, alguien que sí está haciendo su trabajo, su actividad de desarrollo en este momento, pudiera decir, oiga, espérenme. Nada más que el ingreso marginal en condiciones de competencia perfecta es el precio, porque la empresa es precio aceptante. Bien dicho. Entonces, ¿cómo queda nuestra condición de equilibrio? P es igual al costo marginal. Es decir, en competencia perfecta, el precio debe ser igual al costo marginal para garantizarle que la empresa tenga utilidad. Y esa expresión de ahí es el famoso costo, ¿cómo le llama el presidente? Precio suficiente o no sé. Lo que el presidente no sabe es que para que se dé esa expresión, tiene que ser competencia perfecta. Entonces tiene que permitir la competencia. Esa es la verdad. Entonces, aquí alguien pudiera decir, oiga, pues entonces, Presidencia de la República, al fomentar los monopolios y los oligopolios, ¿está equivocado? Sí, está equivocado. Está equivocado. Oiga, pero que a nosotros nos conviene tener la autonomía petrolera y este tipo. Ah, bueno, esa es otra cuestión. Yo nada más estoy diciendo teoría económica. Teoría económica, ¿qué le conviene? Competencia perfecta. No la puede poner, no la puede tener. Bueno, competencia monopolística. Que yo creo que competencia monopolística es un modelo que puede ser viable con la reforma eléctrica, si estamos hablando en términos de la reforma eléctrica. Esto lo estoy diciendo porque hay mucha gente que le pone en encuesta docente. Las cosas que vemos en clase no tienen que ver con la realidad. Claro que sí, amigo. Si no me creen, vean no sé si escucharon, bueno, no creo que hayan escuchado la mañanera de hoy en la mañana, no se tocó el tema de la reforma energética. ¿Por qué razón? Porque ya respingaron los patrones del norte. Entonces ya le dijeron al gobierno de México, no, párale tu cuenta con tu reforma. Entonces, en vez de tomar la decisión ahora en diciembre, la van a tomar hasta abril del 2022. Entonces no es tan fácil. Y ese discurso de somos libres e independientes como mexicanos, es un cuento para niños de primaria. Preguntas hasta aquí, amigos, compañeros, que ustedes tengan, que ustedes quieran hacer. ¿Alguna cosa que ustedes quieran decir? Ahí tenemos abajo, en lo que se deciden a preguntar. Esto que tenemos abajo, a la derecha, esta expresión, es la función utilidad, ya la comentamos, ahí están las pérdidas. Ahí está el valor, no les estoy mintiendo. Entonces, la condición de equilibrio la condición, perdón, de maximización de utilidades para la empresa en el corto plazo es ingreso marginal igual a costo marginal o precio del mercado igual a costo marginal. Esta que tenemos aquí. Entonces, esta no la olviden porque les va a ayudar a hacer sus problemas, al menos los de la primera parte del parcial. Y de ahí la sacamos, ¿no? Ahora, vamos a seguir hablando aquí. Tenemos todavía unos minutos en nuestra sección a mimir. Y vamos a hablar de otras métricas de la empresa perfectamente competitiva. Hay otras métricas que tenemos y esa métrica pues es el ingreso medio o el ingreso unitario. ¿A qué nos referimos con el ingreso medio o ingreso unitario? Bueno, pues va a ser IT o el ingreso total dividido entre Q, que es las unidades vendidas o producidas. Entonces nos queda a nosotros esa expresión que tenemos aquí. ¿Sí? Tenemos aquí.
Pero, ¿qué es lo que pasa con la expresión que tenemos ahí en el cuadrito amarillo? Bueno, pues con esa expresión sucede algo, que matemáticamente Q entre Q va a ser igual a 1. Ojo, no se elimina, porque a veces el profe que da álgebra en la prepa dice, pues, porque trae mucho trabajo, no sé, ¿verdad? Sí, pues una variable dividida sí misma se elimina. No, no se elimina, se vuelve 1, y todo número multiplicado por 1, pues te da el mismo número, ¿no? Entonces, nada más que a veces, pues, se elimina. No, no se elimina. Esta, dividida entre esta, me va a dar la unidad. Y P por 1, me va a dar P. Por eso, el ingreso medio o el ingreso unitario es P. Y por esa razón, la pendiente de la curva IT, de la recta, ingreso total, va a ser, en el caso de la competencia perfecta, el precio. Entonces, la empresa que es perfectamente competitiva, pues no tiene poder de mercado, no influye en el precio, ¿sí? Y va a enfrentar una curva de demanda completamente horizontal. Es decir, ustedes en su curso pasado de economía, ¿no? Veían esto, Q, P, y luego después veían la cantidad demandada y veían la cantidad ofertada, u ofrecida, bueno, ofertada. Y aquí tienen un equilibrio. Entonces, esto era el mercado, como lo habían visto. Bueno, ahora, en competencia perfecta, ¿sí? ¿Qué es lo que ve la empresa en competencia perfecta? Bueno, pues la empresa en competencia perfecta, pues tiene una oferta, pero la demanda va a ser una demanda, y esa demanda va a ser igual al precio. Por eso dice que enfrenta una demanda horizontal, ¿sí? Entonces, cada unidad adicional del ingreso, pues va a ir sumando. En el caso que tenemos de la lámina que vimos anteriormente, pues va a ser 18. Cada vez que venda o produzca una, va a ser 18, 18, 18, que está aumentando. Por eso dice ahí que el ingreso marginal o adicional va a ser el precio del mercado, porque va a vender ese precio. Si hubiéramos agarrado el precio de los elotes que decíamos en la clase de ayer, pues va a ser los 20 pesos por pieza de elote. Bien, hasta ahí. Ahora, hay otra métrica que es el ingreso marginal. El ingreso marginal. Entonces, el ingreso marginal, anterior fue el promedio. Ahora, el ingreso marginal es esa variación que tiene, ¿sí?, el ingreso total cuando se están produciendo, se están vendiendo las piezas, ¿sí? Entonces, el valor del ingreso marginal, aquí le voy a poner una G, porque pues es la notación que estamos acostumbrados, ¿no? Va a ser la derivada, ya lo habíamos puesto aquí, lo voy a remarcar aquí. Ingreso marginal va a ser la derivada de la función IT respecto a Q, ¿sí? Que esto es exactamente lo mismo que tenemos aquí, nada más que aquí tenemos multiplicado P por Q, que es el ingreso total, ¿sí? Ahora, en competencia perfecta, la empresa es precio aceptante. ¿Qué quiere decir? Que el precio lo determina el mercado, la serie de transacciones que hacen las personas. Por lo tanto, el precio es una constante, es un número. Entonces aquí vamos a utilizar la regla del cálculo de constante que multiplica la variable, y nosotros sabemos que sacamos la constante del símbolo de la derivada y derivamos lo demás. Y la derivada de x respecto a x va a ser 1. Así como nos lo enseñaron en calculito de la prepa. De tal manera que el ingreso marginal en competencia perfecta es la constante, y aquí la constante es el precio. Entonces, el ingreso marginal va a ser igual al precio en competencia perfecta. La semana que entra, que estemos viendo temas de competencia imperfecta, también vamos a llegar a la conclusión que el ingreso marginal es igual al costo marginal. Pero va a haber una gran diferencia. ¿Por qué va a haber una gran diferencia? Porque aquí en competencia perfecta aceptamos el precio del mercado. En competencia imperfecta, la empresa, por su poder de mercado,
establece un precio y eso es una diferencia abismal, queridos amigos. Entonces, ahí tenemos el ingreso marginal. Entonces, ¿la empresa decide producir? ¿Sí o no? Y si no decide producir, pues bueno, órale, sálgase del mercado y váyase a vender sopes, ¿no? Ya al Zócalo. O hacer otro negocio, ¿no? Vaya a vender paneles solares allá lejos. Pero si va a producir, ¿cuánto va a producir? Ahí vamos a la primera condición a corto plazo. ¿Qué es eso que ustedes ven en su pantallita? Bueno, lo que ustedes ven en su pantalla, aquí autocontestando, es el costo marginal. Por eso es que era muy importante. Nosotros ya sabemos que el costo marginal es la derivada de la función, de la estructura de costos, de la función costo total respecto a Q. Ahí la tenemos. Y también tenemos un costo variable medio. De este costo variable medio hay un cruce. ¿Cómo le llamábamos a ese cruce? ¿Costo variable medio? Exactamente, el mínimo productivo. ¿Sí? Es el mínimo productivo. Entonces, todo lo que está a la izquierda del mínimo productivo es cierre, ¿no? Porque ese mínimo productivo es el punto de cierre. Entonces, todos los valores de Q a la izquierda, pues la empresa debe cerrar. Y los valores de Q a la derecha son posibles porque le conviene a la empresa, saca sus costos. Ahora, esa línea negra que tenemos ahí, ¿sí? Aquí vamos a poner algunas situaciones, o escribir algunas situaciones. Aquí tenemos la cantidad, ¿sí? En el eje de las Y tenemos dinero, tenemos precios y los costos, que es lo que estamos nosotros graficando. Y para fines de este ejemplo, tenemos un precio o un ingreso marginal. Que es constante, que en este caso es 18. Ahora, si nosotros dijimos que la condición de maximización de utilidad era ingreso marginal igual a costo marginal o precio igual a costo marginal, en ese esquema, ¿dónde está la maximización del beneficio? Ustedes díganme. ¿Sí están ahí o no? ¿Se fueron? No, sí estoy, pero no. Sí estamos, profe. ¿Sí están? Bueno, para las 2 o 3 personas que están, ahí está la explicación de esto, porque sin esa explicación no pueden hacer los problemas. Luego después van con Don Omar y dicen, es que no nos explicó las fórmulas. Pues sí le estamos explicando, estaba en Babilonia. Ahí está. Ese punto, ese lugar geométrico, dirían los matemáticos, es el punto donde el precio marginal es igual al costo marginal. Ahí está. Ahí tenemos nuestro punto de cierre, ¿sí? Que es un costo marginal de la cantidad 1 y una cantidad 1. ¿Sí? Todo lo que está a la izquierda de la cantidad 1 es cierre de la empresa a corto plazo. Ahí está. ¿Sí? Ahora, cierre de la empresa a corto plazo supone, como dice ahí la lámina, que es un incentivo para que siga produciendo. ¿Sí? Esto es un tanto cuanto como aquella, no sé, aquella serie Malcolm el del medio, inolvidable para muchos de nosotros. ¿Sí? Había un capítulo donde queman los juguetes de Navidad, a propósito de esta fecha, ¿no? Queman los juguetes de Navidad y entonces se ponen a vender pinos. Y entonces Malcolm empieza a sacar su calculadora y entonces empieza a decir, al pino perengano de tal, somos rentables. ¿Qué es lo que quiere decir? Pues que estaba calculando el mínimo productivo. Ahí está. Cuando eres revendedor y no tienes costos de producción, pues es relativamente fácil. ¿Por qué? Porque es nada más el costo de lo que se vendió, el costo de lo vendido que manejan los contadores. Ahora, hay otra situación. ¿Qué pasaría en este punto? ¿Ustedes producirían en el punto Q2? ¿Sí o no? No, porque ahí ya serían más pérdidas, ¿no? Exactamente, tenemos la curva del costo más arriba que el ingreso. Entonces, ahora sí,
ahí, en ese punto, exactamente aquí como lo comenta nuestro compañero, es no supone ningún beneficio para la empresa. Entonces, si no supone ningún beneficio para la empresa, pues no sigas ahí. En la vida real, si la muchacha no te pela y no te contesta los mensajes, pues, ¿para qué le estás asistiendo, amigo? Ya tu costo ya se disparó. Apúntale para otro lado. Palabras sabias. ¿Qué es lo que nos conviene? O el punto pi. Ingreso marginal igual a costo marginal. Déjenme corrijo porque estos compas que hicieron este material, creo que en españoles. Ingreso marginal igual a costo marginal. Es exactamente lo mismo. Y ahí tenemos nosotros. Entonces, en definitiva, para maximizar pi respecto a Q, o sea, pi, la utilidad respecto a el movimiento de la producción, ¿sí? El precio del mercado o P sub O debe ser arriba, o debe estar arriba, ¿sí? del tramo ascendente de la curva del costo marginal. Perdón, debe estar arriba de la curva del costo variable medio y debe estar en la parte ascendente del costo marginal. ¿Por qué razón? Porque no pudiéramos estar en la parte descendente del costo marginal que tenemos aquí. Entonces, esa es la primera condición de maximización de pi en el corto plazo. Aquí la tenemos, la vuelvo a remarcar porque luego la gente dice, no sabemos cómo hacer los problemas. Bueno, pues no lo sabes porque todos los problemas parten de la condición de equilibrio. Y la otra, la voy a remarcar con mucho gusto aquí con rojo, para condiciones de competencia perfecta, el precio del que nos dicta el mercado debe ser igual al costo marginal de la empresa sub I. Punto final. Pues no sé si hubiera alguna pregunta, alguna cuestión que comentar, que decir. ¿Algo que quieran decir, jóvenes? Si no, pues vámonos, porque se han llegado a las 11:51 y no queremos seguir platicando de economía. Les agradezco su tiempo, su atención a la sesión del día de hoy.